una alegría y privilegio estar aquí, porque, número uno, mi padre nació acá en Barcelona, era catalán, después casó con mi mamá argentina y fue a vivir a Argentina. Por lo tanto, tengo familia acá, está mi prima Alegría, que no sabía que iba a venir, pero ya después de una charla muy intensa, me dijo, quiero ir a escucharte, así que acá está. Así que una alegría estar con ustedes. Tampoco me imaginaba que yo iba a estar predicando acá. O sea, yo dije voy a Barcelona a visitar la familia, visitaré a Osberto y a su esposa, pero yo no sabía que iba a predicar. Pero los caminos del Señor, ¿no? De golpe estoy acá predicando, lo cual para mí es un honor. Yo hace ya más de 30 años que soy presbítero en la iglesia en Argentina, así que, bueno, hemos hecho algo en los caminos de Dios, pero seguimos trabajando. No nos jubilamos, dijo un predicador, los sacerdotes y trabajadores de Dios se jubilan en el cielo. Ahí tenemos una eternidad. Mientras estemos acá en la tierra, vamos a seguir trabajando. Amén. Así que me toca compartir la palabra con ustedes. Un pasaje muy interesante. Yo lo tengo aquí, lo voy a leer de mi Biblia, del pasaje de Efesios, ¿no? Un pasaje muy interesante con algunas palabras muy importantes que tenemos que desarrollar y prestarle atención. Aquí en Efesios dice, por empezar, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios. Así que aquí tenemos un primer concepto importante. Somos llamados por Dios. No es que yo un día digo, bueno, se me ocurre, voy a seguir a Dios porque me da la gana y no. Yo he tenido un llamado. Le contaba a mi prima, a mis 15 años yo jugaba al rugby, tocaba la batería, no estaba con Dios. Pero de golpe, en la calle había una predicación, me invitaron a una iglesia como esta y escuché una prédica y me sentí llamado por Dios. Me llamó, me dijo, Agustín, es hora que te acerques, que tenemos que hacer algo. Así que tenemos un llamado. Y acá Pablo desarrolla otra parte que ya empieza a decir, estos llamados por Dios, ¿qué características tenemos que tener? Bueno, dice, sean humildes, amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor y procuren mantener la unidad. Cada una de estas palabras son muy importantes. Humildes. Qué buena es la humildad, ¿no? O sea, ayer hablábamos con el esposo de Alegría. Yo tengo que saber escuchar al otro. No tengo que decir, mira, yo me las sé todas, vos no sabés nada. Esa no es una buena actitud. Sé humilde, no te creas algo más de lo que te parece que sos. Pablo mismo dijo, yo no quiero parecer más de lo que soy. O sea, la humildad es un elemento importante. Yo creo que los grandes hombres y mujeres de Dios son humildes. Yo he escuchado a gente muy destacada, pero eran humildes, no es que se ponían ahí a humildad. Segundo, Pablo dice, amables. Qué lindo, ¿no? Ser amable. Allí en Argentina estamos perdiendo un poco de eso. Entonces uno en Buenos Aires sube un colectivo, el chofer te grita, el de al lado te empuja, no sé cómo es acá en Barcelona. Pero uno dice, hemos perdido la amabilidad, ¿no? ¿Por qué no ser amable con el prójimo? ¿Por qué tengo que tratarlo mal? Sé amable, ¿no? Tengan paciencia. Bueno, esto en el camino cristiano, como digo yo, hace 40 años que estoy en el ministerio, hay que tener paciencia. Hay gente que se impacienta y dice, no, pero el otro, y no va, y yo no me lo aguanto más. Mira, como pastor, yo tengo que tener mucha paciencia con muchas personas. Y también la han tenido conmigo, porque cuando fui un joven creyente, cometí errores por mi inexperiencia y me tuvieron que tener paciencia. Así que si a ti te tuvieron paciencia, vos tenés que tener paciencia con los demás. ¿Está bien? Es una cualidad que necesitamos en la iglesia de Cristo y en la vida. No pierdas la paciencia. Dios tiene mucha paciencia contigo. Si no, ya estarías out.
ya estaría fuera de pista si Dios no te tuviera paciencia. Así que me acuerdo, estaba en Brasil, en una iglesia, y contaba allí el presbítero, estaba en Recife, y contaba el presbítero, claro, en Brasil viene gente a la iglesia, ¿y de dónde viene? Bueno, viene del carnaval, de la fiesta, ¿no? Entonces esa gente viene a la iglesia y entonces uno se ponía impaciente, mira, este todavía va al carnaval. Y el presbítero le decía, bueno, paciencia, ¿no? Tenés que esperar, tiene su crecimiento. Sopórtense unos a otros, procure mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz. Sopórtense de vuelta, ¿no? Hay que soportar, hay que tener paciencia, hay que saber crecer juntos en el camino del Señor. Y esto nos va a traer la paz. Tenemos que tener paz entre unos y otros, no tensión, ni enemistad, ni barreras. Y acá Pablo dice, bueno, todo esto nos lleva, ¿no? La unidad y la paz. Ahora, la unidad y la paz, con estos frutos que hablamos, paciencia, amabilidad, etcétera, se aplican a una congregación como esta, ¿no? Donde tenés que tener estas cualidades, ¿no? Si te impacientas y perdés la amabilidad y la paciencia y todo esto, no vas a aguantar acá. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay gente muy distinta. Yo no elijo quién viene aquí. Viene uno que tiene una forma de ser, el otro tiene otra forma de ser, de una cultura, de una familia. Somos distintos, por lo tanto, tenemos que comprendernos y llegar a la paz. Se aplica en nuestra iglesia anglicana, también tenemos que, ¿no? Hay distintos tipos de iglesias, formas. Y si vamos al caso, se aplica con otras iglesias, nuestra relación con otras iglesias cristianas, con la católica romana, los evangélicos, etcétera. Tenemos que tener buenas relaciones. Y al final se aplica en un país también, ¿no? Aquí yo veía ayer, ¿no? El Día de la Hispanidad, toda esta cuestión, ¿no? Hispanos, catalanes, bueno, hay que tener paciencia y amor hacia los demás y no tensionarnos con las personas. Hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios, etcétera. Y yo voy a seguir un poco con esta lectura más de lo que ustedes leyeron, porque viene una parte muy importante que dice, Dios dio dones para el cuerpo de Cristo. Hablábamos con Osberto, el concepto de iglesia es de cuerpo. La iglesia no es el presbítero que se para acá cada domingo y ustedes no hacen nada, ¿no? Hay un equipo de alabanza, hay quien ayuda con el audio, hay quien sale a hablar con la gente. O sea, la iglesia es un cuerpo. Tenemos que sacarnos el concepto de que la iglesia son 2 o 3 personas que hacen todo y el resto no hace nada. Esto no es así. El concepto del Nuevo Testamento, Pablo lo desarrolla en otras cartas, es un cuerpo que tiene que funcionar, un equipo grande que tiene que trabajar. Y eso es lo que tenemos. Yo le contaba a Osberto muchas veces, yo he predicado en Inglaterra, porque hablo inglés, y muchas veces voy con un equipo, por lo menos con uno que tocaba la guitarra, y si puedo llevar más, pero tengo el concepto de que los dones son diversos. Yo no soy bueno en la administración, por ejemplo. No me gusta la administración, no soy bueno, no me gustan las matemáticas. Que lo haga otro que es bueno en eso, ¿no? Y ahí tengo gente excelente. Y así, ¿no? La música, bueno, me gusta la música. Yo tocaba la batería, pero la guitarra no. Y así, tenemos que tener dones. Y aquí Pablo dice algo muy importante. Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En inglés se llama the fivefold ministry, ¿no? El ministerio de los 5, ¿cómo es la traducción? Fivefold ministry. Bueno, esa parte no me la sé traducir, pero significa los 5 ministerios, ¿no? Fivefold, ¿Cómo dijiste? Nivel, los niveles, claro, es como distintos niveles. Entonces dice, bueno, está el nivel de apóstol, que sería un pastor de pastores. En una iglesia histórica como la nuestra sería el obispo, sería un pastor de pastores. El don apostólico
es el don también de iniciar, de empezar obras, iglesias, ¿no? Pablo era un apóstol, iba a un lugar, abría una iglesia, dejaba una gente, iba a otra. Este es el don apostólico, ¿no? Después dice, tenemos los profetas. Bueno, la verdad que hay pocos profetas hoy día. Yo en mi vida conocí 2 profetas, uno americano y otro argentino. El profeta es una persona, vamos a decir que no es una persona muy institucional. El profeta viene, habla, sacude, como era Juan el Bautista. El profeta exhorta, el profeta corrige, el profeta avisa de cosas que van a venir. El profeta es una persona que habla de parte de Dios en forma directa. El profeta es así. Yo conocí a un profeta que era americano y vino a Argentina, y cuando estaba con nosotros le decía, a ti Dios te dice esto. Y era tal cual, exacto. Ni me conocía. Dios te dice esto, a ti te dice aquello, a ti te dice esto. Este es el profeta. Hay pocos profetas y también hay muchos profetas falsos, así que hay que tener cuidado. ¿Está bien? Pero hay profetas en la iglesia de Dios y también necesitamos ese ministerio. Evangelistas. Evangelistas en el sentido los que predican el evangelio. Yo le contaba a Alegría que muchos años fui evangelista, no era sacerdote. La Iglesia Anglicana de Argentina me encomendó predicar el evangelio como evangelista. Yo tenía mi trabajo en una fábrica de autos, pero era evangelista. Iba a predicar a la calle, a la plaza. Iba a predicar, porque el evangelista lo que le interesa es la gente de afuera. No le interesa tanto lo que pasa dentro de la iglesia, sino los que están afuera. Así que yo tenía corazón por los que están afuera, y todavía lo tengo. El evangelista predica el evangelio. Pastores o sacerdotes. Bueno, ese es más fácil, ¿no? Yo ahora soy sacerdote. Durante años yo era evangelista y me decían, tú tienes que ser sacerdote. Y yo decía, no es mi ministerio ese. Así que me presionaban en la iglesia porque veían que hablaba bien y tú tienes que ser sacerdote. Y yo oraba a Dios y Dios me decía, no, todavía no. Así que me decían y yo no voy a hacerlo si Dios no me dice. Y un día estaba en una conferencia en el norte argentino, en Salta, y viene un brasilero que yo ni conocía, ese sí que era profeta, y me puso las manos y me dijo, el Señor cambia tu ministerio. Y yo dije, ajá. Y después, por otras cosas que sentí, ahora tengo que ser sacerdote. Así que ahí me presenté a la comisión de ministerio en Argentina. Éramos 3. Y yo dije, bueno, quizás todavía no me aceptan. Rebotaron a 2 y a mí me aceptaron. Ay, Señor, esto de ser sacerdote no sé si me cuadra, pero bueno, acá estoy, sacerdote ya hace 30 años. Así que el ministro, el sacerdote. Y ahí tenemos a Osberto, que está siendo llamado por Dios, y dentro de poco va a ser su ordenación, ¿no?, de sacerdote. Así es. Bueno, desde Argentina vamos a estar orando y apoyándote, ¿ok? Maestros, dice. Bueno, los maestros son los maestros, también los maestros de la palabra. No hace falta que sean sacerdotes. Yo tengo en la iglesia un señor laico que no es sacerdote y es un maestro de la palabra. Es un experto en la Biblia. Y le dice, ¿quieres ser sacerdote? No, yo lo que quiero es ser maestro. Entonces tenemos que tener en claro que en la iglesia de Dios hay estos ministerios distintos. Cuando una iglesia no tiene estos ministerios, es como que a una mesa le falta la pata, ¿no? Nos falta algo. Entonces tenemos que procurar que existan estos ministerios. Todo esto al final, dice Pablo en esta carta, es para el crecimiento de los creyentes. Esto no es para que estos 5 hagan el trabajo y los creyentes no hagan nada. No es para eso. Tiene que ser como un equipo, ¿no?, que está el director técnico y su equipo para que los jugadores jueguen bien. O que sos deportista, ¿no? El equipo necesita una guía, necesita
instrucción, necesita formación, pero no es para que los que dirijan el equipo hagan y los jugadores no hagan nada. Los jugadores tienen que jugar, tienen que estar entrenados, tenemos que crecer. Para esto son estos ministerios. Crecimiento. Y dice Pablo, con esto termino, todo esto es para que ustedes obtengan edad adulta y madurez en Cristo. Escucha bien esta palabra, madurez. Tienes que tener madurez. Yo hace 40 años estoy en el ministerio y veo gente que todavía es infantil. ¿Está bien? Están en jardín de infantes, no sé cómo lo llaman acá, kindergarten. Hace 20 o 30 años o 40 que están en la iglesia y los veo siempre en el mismo lugar. No han crecido, no hay madurez. Yo cada fin de año me voy a un lugar en Argentina, en las sierras de Córdoba, y hago un poco una evaluación de mi año, ¿no? Creo que algunos deben hacer esto. Y me pregunto, ¿he crecido en este año? En mi fe cristiana. ¿He crecido? ¿He aprendido algo? ¿He desarrollado algo? ¿O estoy igual? Si estoy igual, no andamos bien. Porque si tú vas a la profesorado o la universidad, se supone que ese año desarrollaste algo. Y en la fe cristiana es igual. Entonces, inquiétate. Si tú no estás creciendo, no te quedes en esa mediocridad. Espero estarles molestando con lo que estoy diciendo. Espero que salgan acá diciendo, este tío tiene razón, estoy muy quieto. Un buen predicador, ¿sabes qué hace? Te molesta. No te dice, no, tú estás bien, sigue así, toda gente buenita. No, 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 no. Así que, madurez, madurez. Pablo dice, tenemos que llegar a la madurez. Y entonces, cuando tú tienes madurez, ya estoy usando el tú, ¿no? Ya me olvidé del vos de Argentina. Cuando tú tienes madurez, dice Pablo, entonces tú no eres arrastrado por ningún viento ni nueva enseñanza hasta dejarte engañar. En Argentina hay un grupo, que no lo voy a nombrar, nunca nombro otras iglesias, pero es una iglesia desviada de la fe, ¿está bien? Está torcida. Entonces ese grupo va casa por casa y va a la gente, ¿no? Y entonces algunos son engañados, pero te voy a decir, ¿por qué no te pueden engañar? Si tú conoces la palabra de Dios, a ti no te van a engañar. A mí no me engañan, porque cuando empiezo a hablar le digo, ¿por qué dijiste eso? ¿Dónde está en la escritura? Etcétera, etcétera. Pero ellos, me contó uno de ellos, dice, nosotros vamos a buscar a los que son ignorantes de la palabra de Dios. Porque a estos los convencemos fácil. Pero a los que conocen la palabra, no, con esos no podemos discutir. Y esto entonces quiere decir, y por internet ni hablar, ¿no? Internet está lleno de enseñanzas falsas. Gente que dice que es cristiana, y yo que conozco la palabra te digo, no son cristianos. O son cristianos desviados. Pero si tú tienes madurez y conocimiento de la palabra, jamás serás engañado. Jamás. Así que, hermanos, hay que crecer, hay que estudiar la palabra para tener una buena formación. Y termina Pablo diciendo, todo esto nos lleva al final a que tengamos verdad y amor. Verdad y amor. Dos elementos importantísimos. La verdad, que es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Ayer hablaba con mi otra prima y hablábamos de historia y esto, lo otro, ¿no? Y yo le decía, mira, yo no estoy para discutir que si los católicos son malos, buenos, los anglicanos, los evangelistas. Yo te digo una cosa, yo creo que Cristo es la verdad. Después tú eliges la iglesia que quieras. Y mi primo, que es muy hispanista,
el esposo de mi primo, me miró después de insistirme de las bondades del pueblo español y de la conquista, me dijo, tienes razón, el Evangelio es lo más importante. Así que, hermanos, Dios le bendiga y esperemos que esta comunidad lleve el Evangelio de Jesucristo a todo Barcelona. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Y, Señor, doy palabra y declaro, Señor, de que vendrán muchos a esta comunidad a recibir ese Evangelio transformador que hace falta tanto en esta sociedad y en el mundo entero. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.